¿Qué tal a todos? Mi nombre es Javier. Soy un ranchero de hueso colorado, de esos que pasan más tiempo entre cultivos y animales que en cualquier otro lado. Nicolás es mi camarada desde que éramos chamacos. También ha sido testigo de las vueltas de la vida en el campo. Desde pequeño, algo raro se me fue metiendo en la cabeza, un amor espinoso por mi prima. Ella, para mí, era la luz de mis días, pero también la sombra de mis noches. No me culpo tanto de esta situación, pues mi pueblito era tan pequeño que la mayoría de gente tenía que salir a buscar parejas, no había otra opción. Había el doble de hombres en comparación a las mujeres y casi todos tenían un vínculo familiar. Pero, sinceramente, no tenía interés marcharme a algún lugar por amor. Estaba seguro de quién sería mi mujer. Día con día, sentía cómo me iba enredando en esos sentimientos que no sabía cómo rayos soltarlos. Las palabras para mí son como esos tornillos que siempre se me pierden, difíciles de encontrar. En el rancho, la escuela fue más bien la vida misma. Nicolás y yo aprendimos de las madrizas que nos dio el trabajo en la tierra. Pero el amor, como el agua que busca su camino, no entiende de tareas ni exámenes. Mis cuates, Nicolás y la banda, se dieron cuenta de que algo traía entre manos. No hacía falta ser un genio para notar que algo me estaba carcomiendo por dentro. Pero ponerle palabras a lo que sentía era más difícil que ensillar un burro. Un día, cuando el sol estaba a punto de irse a dormir y las sombras se estiraban más que un gato flojo, me armé de valor y le conté a Nicolás lo que me estaba atormentando. Estábamos allí, junto a la fogata, con el crepitar de las llamas como fondo musical. Ay, Nicolás, no sé qué hacer. Este amor me está quemando por dentro, pero me da miedo soltarlo. ¿Cómo le hago para decirle lo que siento sin arruinarlo todo? Le conté. Nicolás, con sus palabras toscas pero llenas de sabiduría, me dijo: Javier, a veces hay cosas que es mejor dejar en la bodega del corazón, pero si decides hablar, prepárate para el problema que puede venir. Desde ese momento decidí echar toda la carne al asador e intenté frecuentar a mi prima. Sinceramente, ella en ningún momento me vio para algo más, y yo, con mi inexperiencia, no representaba ser un hombre para ella y para muchas personas más en el pueblo, quienes siempre me menospreciaron. Fue entonces cuando me di cuenta de que difícilmente llegaría a algo por las buenas y comencé a analizar otro tipo de ayuditas. Buscando cómo conquistarla, escuché entre voces de los amigos acerca de un lugar prohibido donde dicen que puedes conseguir lo que quieres. Al principio me pareció que solo me lo decían para molestarme, pero dispuesto a quitarme la duda, acudí con Don Concho, un viejo del pueblo con cara de haber visto más cosas que yo, y a cambio de una gallina que logró soltarle la lengua, él me confirmó la existencia de un pozo custodiado por un ermitaño. Este pozo, según el chisme del pueblo, tenía el poder de cumplir deseos, pero estaba en un lugar donde nadie cuerdo debería ir. Me dieron advertencia clara, que no me metiera en caminos que no entendía. Pero a mí no me importó mucho porque estaba tan desesperado por tener a mi prima que no pensaba en las consecuencias. Me lancé hacia el lugar prohibido, buscando ese pozo que prometía cambiar mi suerte. Llegué a un rincón apartado del monte, efectivamente tan alejado que daba miedo, pero ahí estaba el pozo. Y para mi mala suerte,
Un anciano campesino lo cuidaba. El viejo tenía esa mirada de quien ha visto de todo y dejaba claro que no iba a dejar que nadie se acercara. Y bueno, me dijo con firmeza que me diera la vuelta, que ese sitio estaba maldito y que no era lugar para curiosos. Pero yo, terco como una mula, no iba a dejar que un viejo me detuviera y saqué mi machete ignorando sus advertencias. El anciano intentó frenarme a punta de bastonazos, pero en mi locura no dudé en manchar mi machete con su sangre. Fue un acto impulsivo, como si hubiera hecho un pacto con las sombras que rondaban el lugar. Cuando el anciano cayó, el silencio pesó más que una losa. Me acerqué al pozo con el corazón latiendo fuerte, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. El agua estaba quieta como un espejo oscuro, y en ese momento supe que había cruzado una línea peligrosa. Pero estando allí, ya no sabía qué hacer, nada ocurría. En ese instante, admito que comencé a desesperarme y a derramar algunas lágrimas. Ahora había cometido un crimen, ¿y todo para qué? Para nada. Me senté a un lado del pozo y me acurruqué en sus cimientos para llorar, como llora un niño cuando se le cae un dulce. Pero en ese instante escuché un susurro diabólico salir del pozo. En un principio no pude entender bien lo que había dicho, pero después, y como si el monte fuera cómplice de lo que allí iba a pasar, un silencio sepulcral se apoderó del sitio, sin el sonido de los animales, de los insectos y del viento. Y fue entonces que el susurro se dejó escuchar de nueva cuenta. ¡Sangre! Fue lo que dijo aquella espantosa voz, y en ese momento creí suponer lo que el morador del pozo exigía. Embadurné mi machete con la sangre del guardián y lo coloqué sobre el pozo, esperando que las gotas cayeran hacia el precipicio. Y después, con miedo, pero también con ganas de tener lo que quería, susurré mi deseo. Acto seguido, un viento frío me envolvió, como si el lugar mismo respondiera a mi súplica. Lo que pasó después se quedó marcado en mi cabeza como un pacto con lo desconocido, sombras retorcidas en el suelo, risas raras en el aire. El precio de mi deseo empezó a mostrarse, y la maldición que desaté se asomaba en cada rincón del lugar prohibido. Al salir de ahí, sentí la mirada pesada de las sombras sobre mis hombros. Había conseguido lo que quería, pero a costa de liberar fuerzas que no entendía. La maldición del pozo se pegó a mi destino, marcando el inicio de una caída hacia algo oscuro y aterrador. Y bueno, resulta que el chisme de ese lugar no era puro cuento. El pozo, o lo que sea que había ahí, escuchó mi deseo y de alguna manera me lo cumplió. Mi prima, de la nada, comenzó a demostrar interés por mí, incluso más que en su entonces novio, el Juancho. Y él, al percatarse de esto, me encaró y nos agarramos a golpes. Afortunadamente, fui el ganón de esa pelea y también del amor de mi prima. Pasó el tiempo y nunca nos importó todo lo que se decía de nosotros. Me casé con ella, la mujer que siempre había querido. Todo parecía un sueño hecho realidad, pero, como dicen por ahí, cuidado con lo que deseas. La fiesta de la boda estaba en su apogeo. Todos estaban contentos, bailando y tomando como si no hubiera mañana. Pero mientras celebrábamos nuestro amor, cosas raras empezaron a pasar en el pueblo. Primeramente, las noches se volvieron más oscuras de lo normal. No había luna que iluminara el camino y las estrellas parecían esconderse. Al principio pensé que era pura coincidencia,
pero luego vinieron cosas más feas. Animales del campo aparecían muertos, como si algo los hubiera chupado hasta dejarlos secos. Las gallinas dejaron de poner huevos y los perros aullaban como si vieran fantasmas. El pueblo entero estaba bajo una sombra que daba miedo. La gente empezó a murmurar en las esquinas. Decían que el precio de mi deseo, de haberme metido donde no debía, estaba cobrando factura. Yo, terco como siempre, no quería aceptar que el mal que asolaba al pueblo era mi culpa, así que disfrutaba de mi matrimonio. Una noche, mientras la oscuridad se cernía sobre el pueblo como un manto siniestro, un viejo sabio del lugar se acercó hacia mí. Javier, muchacho, has desatado algo que no puedes controlar. El pozo es un enlace con lo oscuro y el precio que pagarás será más alto de lo que crees. Me dijo el viejo, pero yo, más terco que burro de carga, solo miré con desdén. A partir de ese momento, la situación empeoró. Las cosechas se marchitaron, la tierra se volvió reseca. La gente empezó a sospechar que mi deseo había desatado una maldición sobre el pueblo. Mi esposa, también notando los cambios, se miraba con ojos llenos de temor. Empezamos a pelear, algo que nunca había pasado antes. Una noche, cuando la luna se escondía temerosa detrás de las nubes, me aventuré a visitar el lugar prohibido. Quería ver si podía deshacer el lío que había armado, y al llegar al pozo, sentí una presencia oscura, como si algo me esperara. «Devuélveme lo que me has quitado, quiero que todo vuelva a ser como antes», grité al pozo, pero solo recibí un eco frío como respuesta. A pesar de las constantes peleas y desacuerdos, mi mujer, al principio, solo me miraba con miedo. Había quedado embarazada y esto fue como una chispa de luz que prometía acabar con la oscuridad bajo la que vivíamos. Fueron meses maravillosos en el cual esperábamos el milagro que Dios nos había enviado. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que estaba por llegar. Después de un parto complicado, mi mujer dio a luz a un niño con deformidades que ni en las pesadillas más cabronas te podrías imaginar. Tenía ojos saltones que parecían querer salir de sus cuencas, su piel, más parecida a la de un lagarto que la de un bebé, daba escalofríos. Y lo peor de todo, el chico tenía una boca llena de dientes afilados como cuchillos, más adecuados para carne putrefacta que para la leche de su madre. La aldea entendió al toque que el precio del deseo se había cobrado de la manera más retorcida posible. La noticia del nacimiento de mi hijo se esparció más rápido que el viento en época de huracán. La gente, que ya estaba con el miedo metido en el cuerpo, ahora temblaba solo de pensar en el bebé. Se corría la voz de que el niño se alimentaba de cosas que ni los perros del pueblo se atrevían a tocar, rumores de que comía carroña y que tenía un hambre de las entrañas del diablo. Mi esposa, que había sido mi alegría en un principio, ahora lloraba en las noches mientras alimentaba al pequeño. Nadie lo sabía, pero el niño comía carne, específicamente carne cruda. El niño, con sus ojos de lagarto y su boca llena de cuchillos, se convirtió en la muestra viva de la maldición. Caminaba por el lugar como si supiera que su simple presencia asustaba hasta el más valiente. Y yo, bueno, me tenía que hacer cargo de esta descendencia maldita que había creado. Las noches eran un infierno. El chico lloraba como si le doliera el alma y su llanto se mezclaba con los susurros de la aldea que no dejaba de decir que era mi culpa.
Mi mujer, desgarrada entre el amor de una madre y la maldición que cargaba en su regazo, estaba a punto de perder la razón. Intentamos alejarnos del pueblo, pensando que quizás en otro lado la maldición se disiparía, pero la sombra del lugar prohibido nos seguía como un perro fiel. La gente nos veía llegar y cerraba puertas y ventanas como si fuéramos monstruos salidos de la mismísima boca del infierno. Y así, entre el rechazo y el sufrimiento, la descendencia maldita de mi deseo se convirtió en el símbolo de lo que sucede cuando juegas con fuerzas que no entiendes. El chico, con sus deformidades y su apetito insaciable por lo podrido, se volvió el castigo viviente por mis deseos oscuros. No logramos asentarnos en ningún sitio y decidimos regresar a nuestro pueblo, lugar donde tampoco nos trataban bien. A mí no me importaba en lo absoluto la indiferencia con la que nos trataban, pero lo que sí me dolía hasta el fondo de mi alma era la situación de mi pequeño. Su apariencia, que ya de por sí daba miedo, se volvía cada vez más grotesca. Las madres de familia no dejaban que ningún niño de su edad jugara con él, pues miraban al chico como si fuera un espectro. A medida que crecía, su naturaleza también se volvía más oscura. Se notaba que algo no andaba bien en su cabecita. A veces lo veías mirando fijamente al vacío, como si escuchara voces que el resto de nosotros no podíamos. Y cuando caminaba por el pueblo, la gente se apartaba, como si la misma muerte pasara a su lado. Yo, atormentado por la culpa, me di cuenta de que el ente siniestro del lugar prohibido había cumplido su parte del trato. Mi deseo se había hecho realidad. Me casé con mi prima, pero el precio real, la condena real, recaía en mi descendencia. Para colmo de los males, también comenzamos a pasar por crisis económicas. La tierra fértil ya no se cultivaba como en otros años y mis animales de granja sucumbían ante algo que se los devoraba. ¿Y saben algo? Para ese entonces, yo ya sabía claramente que mi hijo es quien se los devoraba. Mi esposa y yo sabíamos que esta situación no podía seguir así, y es por ello que intentamos hablar con los ancianos del pueblo. Nicolás, aquel chico que había estado conmigo desde la infancia en las buenas y en las malas y que ahora era un hombre de mi edad, fue la única persona que estuvo conmigo brindándome su amistad incondicional, y fue de su boca misma que salió la idea de tratar de terminar con todo. Así como inició, primeramente hablando con aquel viejo quien a cambio de una gallina te soltaba toda aquella información maldita. Así fue. En un momento donde la noche se presentaba más negra y en medio del abrumador aullido de los perros, me dirigí a casa de don Concho, quien se encontraba sentado en la antesala de su jacal bebiendo un café y apenas alumbrado de una veladora. ¿Qué te trae por aquí, hijo? Tú más que nadie debes saber que no debes salir a estas horas. Pues quién sabe qué habrás hecho para que la oscuridad se apodere poco a poco de esta tierra de nadie. Lo miré con gesto de preocupación y le pregunté sin más contratiempos si había alguna manera de revertir los deseos concedidos. Y bueno, tal cual como lo consideré, el hombre no se mostró con mucha disposición para hablar más. Pero de mi sabucán saqué una hermosa gallina, la más gorda de las pocas que me quedaban en el gallinero, y lo puse sobre la mesa. Este animal ya es tuyo, viejo. Solo necesito que me digas todo lo que sabes. Fue en la madrugada cuando el viejo Concho terminó de hablar, y en medio de la neblina y un ambiente de miedo, caminé hacia mi casa. Al llegar, mi esposa me esperaba preocupada y para apaciguar sus nervios le pedí que durmiera, pues ya sabía lo que debía hacer.
Aquella noche no pude pegar el ojo y apenas amaneció, fui directamente hacia la casa de mi amigo Nicolás. Le platiqué que pensaba ir hacia el pozo para otro deseo, pero esta vez quería pedir una gran cantidad de dinero para huir. Pero no me quería ir solo, quería que mi mejor amigo también saliera adelante junto conmigo y por eso era necesario que él me acompañara. En un principio, Nico se opuso a mi idea, pero después de tanto insistirle, logré convencerlo. Sabiendo de la ilusión de Nicolás de ser padre, le prometí que con ese dinero podríamos ir con los mejores doctores, quienes lo ayudarían. Después de un largo camino, al fin llegamos. Extrañamente, la osamenta de aquel guardián que había muerto por oponerse a mi causa ya no se encontraba. Lo primero que me pasó por la mente es que quizá el demonio del pozo se lo había devorado. Estando allí, le pedí a Nicolás que no se acercara, pues yo tenía que contactar primero con el demonio que allí vivía. Así lo hice, fui hacia el pozo y tardé varios minutos mirando su profundidad, esperando que algo ocurriera. Al cabo de un rato, caminé hacia donde Nico se encontraba y le dije: «Mi parte ya está hecha. Solo necesito que vayas y tú también le pidas un deseo para que el trato esté consagrado». Mi amigo, temeroso, caminó hacia el lugar maldito y cuando acechó para pedir su deseo, me acerqué por detrás y le di un machetazo en la cabeza y luego tiré su cuerpo al precipicio. El agua comenzó a chapotear como si se tratara de un criadero de cocodrilos y juraría que me pareció escuchar los gritos de Nicolás, pero no quise quedarme. Mientras hacía el recorrido, se me venían en mente las palabras del viejo Concho, quien me decía que para revertir la maldición, ahora era necesario ofrecerle sacrificios al demonio. Lo sentí mucho por Nico, mi entrañable amigo. Pero después de pensar lo suficiente, me di cuenta de que él sería el único en acompañarme. Al día siguiente me levanté y como por arte de magia miré a mi pequeño. Extrañamente comenzaba a tener la apariencia de un niño normal. Fueron varios días, pero al cabo de un mes estaba irreconocible. Era un niño como cualquier otro que se alimentaba con nosotros como una persona normal. Mis animales comenzaron a procrearse y mis cabezas de ganado, así como cerdos y gallinas, empezaron a multiplicarse. La tierra comenzó a ser fértil en dimensiones que nunca había visto. El sacrificio había surtido efecto. Desde aquel entonces vivo feliz junto con mi prima, quien es el amor de mi vida y mi retoño. Aunque debo admitir que también vivo expectante, pues cuando de un día para otro me paro de la cama y veo algunos animales masacrados en mi patio, sé que se trata de mi hijo, quien de nuevo se comienza a convertir en reptil. Esto debido a que el demonio deja caer de nuevo sobre nosotros la maldición y exige otro sacrificio. Pero eso no me quita el sueño, le daré tantos sacrificios como sea necesario para que yo sea feliz. Y con toda la pena del mundo, hoy será su turno de Ernestina, la viuda de Nico, quien servirá de buena causa como sacrificio para el bienestar del pueblo y mi familia. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida comunidad 3AM? ¿Cómo han estado? Espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato. Y como bien saben, aprovechando este espacio, quiero mandar un saludo muy especial para el miembro de la comunidad, Griselda Martínez 4008, quien cumplió años el 9 de enero. Te mando un enorme abrazo y una enorme felicitación. Espero que te la hayas pasado muy bien. Te quiero mucho y saludos.